Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de entrevistas de Firefrog. El día de hoy me acompañan dos grandes invitadas, vienen de parte de Unitec. Viene la maestra Berenice Galdós. Hola, muchas gracias. No, gracias a usted, maestra, y la licenciada Citlali Torres. Hola, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que les vamos a dar las gracias media hora antes de ¿seguro? empezar con esta parte. Ellas vienen de parte de Unitec. Vamos a hablar de un tema bastante interesante. La idea es hablar de la importancia de la cultura deportiva en México. Entonces, aquí en Firefrog tenemos una especie de costumbre, que es que nuestros invitados se presenten un poquito y hablen como que, más bien no como que, sino de sí, un poquito su biografía. Entonces, maestra, por favor, le doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Berenice Galdós. Soy diseñadora gráfica. Antes de esto estudié en Bellas Artes. Tengo una especialidad en literatura dramática y teatro. Okay. Así es que seguramente lo veremos por aquí. Okay. Y bueno, a partir de esto estuve trabajando en este sector, en diferentes instituciones educativas. La verdad es que siempre he ido muy de la mano de la educación, porque soy una fanática de este tema. La verdad es que creo que uno viene a este mundo a aprender y a dejar lo que aprende. Perfecto. Así es que tengo ya 10 años en Unitec, encargada del área de cultura y deportes. Y bueno, pues para mí es un placer estar el día de hoy platicando este tema, porque me parece que es algo muy importante para los jóvenes, no solamente por la parte física o por la parte sensitiva, sino por la emocional, que es un tema que ahorita necesitamos muchísimo. Así es que de verdad es un placer. Muchas gracias y gracias por estos espacios. No, gracias a ustedes, de verdad. Citlali, por favor. Muchas gracias. Pues yo soy Citlali Torres, actual coordinadora del área de cultura y deportes en Unitec Campus Marina Cuitláhuac. Tengo 5 años ya trabajando en la universidad y previo a eso yo tengo una licenciatura en danzas populares mexicana por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y previo a eso un poquito, pues entramos un poquito al área de las matemáticas, la administración de empresas y demás, y por ahí me he ido desenvolviendo. Antes de estar en Unitec, pues más bien me dedicaba más como de cuenta propia un poco a la gestión de la cultura, sobre todo de la danza, y pues actualmente en Unitec hago de las dos, danza, cultura, teatro, de todo, y sobre todo también el deporte. Muy bien, pues acorde con el tema que vamos a platicar el día de hoy. Muchas gracias, de verdad, bienvenidas a este espacio de entrevistas. La realidad es que para Firefrog es muy importante la parte de conectar, ¿no? Independientemente de lo que a nosotros nos dedicamos, que es tecnología, que mucha gente dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pero créanme que tiene que ver todo. La idea de nosotros justamente es dejar espacios donde las personas puedan encontrar material de calidad, material diferente, que les pueda dejar algo interesante, ¿no? Una oferta un poquito más profunda que a veces solo entretenimiento. Entonces, pues bienvenidas. Yo creo que empezamos directamente ya con el tema. Como lo venimos platicando, realmente nosotros consideramos que lo que es la cultura y el deporte vienen como que amarrados, lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Cultura es deporte y realmente creo que para los jóvenes es una de las herramientas que les funciona para toda la vida. Yo hice deporte desde muy chico, desde primaria te podría decir, y tuve la oportunidad de asistir a unos juegos que antes eran nacionales. Y ahorita son Olimpiadas Juveniles y otro tipo de cuestiones, y sigo presente, digo, ya no en esa intensidad porque ya no, ¿verdad? Pero sí, la verdad, para mí el deporte es una de las partes muy, muy interesantes. El voleibol para mí es algo que me encanta y que lo voy a jugar hasta que tenga posibilidad de caminar, ¿no? Porque incluso hasta cuando no caminas también ya vi que hay juegos de voleibol. Y se nota. Sí, gracias, de hecho. Y entonces este tema yo creo que parte fundamental del cambio cultural o del impacto que tiene que debe de tener en los jóvenes es justamente esta cuestión de la cultura y el deporte. Tendremos que empezar a partir de estas dos primicias, ¿no? Entender cuál es la situación actual y cuál es la responsabilidad que tenemos también como personas de incentivar justamente la parte cultural y la parte del deporte. Del lado cultural, tuve la fortuna de tener un poquito de UNAM en mis saberes, hasta después ya corregí mi vida, dicen por ahí, y me fui a Politécnico, pero cuando estuve en la UNAM, la verdad es que es un acercamiento cultural a los jóvenes muy intenso.
Y yo creo que es la etapa justa para poder hacer esa parte. O sea, y hablo UNAM, pero puedo decir cualquier escuela, cualquier oferta educativa, la verdad, que plantee o que piense tener un ser humano integral, debe de tomar en cuenta la parte de cultura y la parte de deporte definitivamente, ¿no? Y entrando en este tema, ¿no? También, ojalá todo fuera bonito, ojalá todo fuera padre. Sin embargo, las estadísticas en México son muy duras, ¿no? O sea, aquí leemos un libro cada 2 años. O sea, estamos mal lo que le sigue en esa parte, ¿no? También el deporte, aquí no hay un seguimiento. Si no es fútbol, no hay deporte. Entonces, esa parte yo creo que también debemos de empezar a cambiarla, debemos de empezar a incentivar a los jóvenes a buscar otras ofertas, otras partes de ese tema y yo creo que todas las instituciones que forman a los jóvenes, hablo de toda la oferta educativa, yo creo que juegan un papel muy importante en ese esquema, ¿no? En ese esquema en donde los jóvenes tienen que llevar, somos esponjas en esa edad, sí. Y cuando estamos en esa edad, si no nos llama el deporte, nos llama otra cosa, entonces siempre llenamos esos huecos y yo creo que también yo he visto jóvenes salir de situaciones precarias, de situaciones difíciles, justamente también por esa parte del deporte, de la cultura, ¿no? Hace poquito tuve la fortuna de entrevistar a 2 chicos, 2 jóvenes, voy a decir jóvenes para no decir sus edades, porque sí, hablando de racismo y como tal también es un tema cultural interesante. Entonces creo que toda esa parte de cultura también juega un papel bastante crucial en las decisiones de los jóvenes, ¿no? Y lo que decía uno de los chicos que vino es, yo tuve un día una materia y ese día en esa materia que estaba viendo algo de sociedades, ese tema se me quedó, el de racismo se me quedó impregnado y empecé a trabajarlo. Y es cuando te das cuenta que justamente en estas etapas es donde el impacto de los jóvenes llega, ¿no? Y llega directo y los jóvenes lo adoptan, lo toman y van hacia adelante y buscan realmente, ¿no? O sea, yo me sentí muy bien, un poco intimidado por ellos porque tenían conceptos un poco difíciles de entender, pero bastante interesantes. Entonces, es algo que también desde abajo nos están cambiando hacia arriba. Y es muy importante. Y pues bueno, yo ya me voy a callar, entonces ya voy a darle la palabra. Y yo creo que empezamos con la parte que quisiera arrancar, con la pregunta que quisiera hacerles es, primero que nada, ¿cuál es el panorama de la parte cultural y deportiva en la institución donde están ustedes? Gilberto, como bien comentas, es un tema bien delicado en nuestro país. No porque no tengamos estas ganas o el conocimiento o todo el poderío, ¿no? Sino que es un tema que lamentablemente se ha quedado ahí un poquito de lado. Como bien sabemos, y siempre lo digo, los presupuestos para cultura y deporte siempre son castigadísimos, ¿no? Y es lo más. Pero bueno, desde Unitec, y propiamente hablo de Unitec Marina Cuitláhuac, que es donde tengo la oportunidad de trabajar, te decía, ya desde hace más de 10 años. ¿Qué hacemos en Unitec? Todas las actividades que nosotros damos son meramente recreativas para nuestros estudiantes. Y esto tiene que ver un poco con el perfil de los alumnos que teníamos hace un tiempo, porque ha venido cambiando muchísimo y sobre todo ahora después de pandemia mucho más, ¿no? Antes, Unitec era una escuela dedicada para gente ya profesional, que de pronto, ya sabes, empiezas a trabajar en el mercado, todo esto, y te falta el título, ¿no? Y por eso a veces te va limitando, no te dejan crecer, etcétera. Pero bueno, Unitec brindaba esta posibilidad a los estudiantes de armar horarios, de tener más posibilidades para tener esta parte educativa, ¿no? Entonces, la parte de cultura y deportes sí es un área que han apoyado bastante en los campus de Unitec, pero como una parte recreativa. Es parte de la formación integral de nuestros estudiantes, como bien lo mencionabas ahorita. Esto es para buscar estas habilidades blandas sobre todo, claro, que van a ser parte de la característica de nuestros alumnos por fuera, ¿no? Yo siempre
cuando tengo la oportunidad de platicar con los alumnos de nuevo ingreso o con chicos que llevan mucho tiempo con nosotros, siempre digo, todas estas habilidades y todo lo que aprendas en el taller te va a servir en la vida sí o sí. A lo mejor no te vas a dedicar a esto profesionalmente. Sí, qué bueno, y que diga que estudió con nosotros y que yo era la directora, ¿no? Sí, pero si no, te aseguro que les va a servir para la vida profesional. Por ejemplo, ¿para qué te sirve trabajar o estar en un taller de teatro? Por supuesto, te va a dar todas las disciplinas para pararte frente a un público, para hablar de una mejor manera, para tener control de tus emociones, para saber dirigirte, escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ponle el nombre que quieras al escenario. El escenario puede ser una sala de juntas, claro, una presentación de un proyecto. Es más, siempre les digo a los chicos, cuando... algunos, ¿no? No a todos les pasa, pero cuando van a exponer, ¿no? Pasan al pizarrón y hay a los que se les va la voz por completo, ¿no? O los que están escribiendo, ¿no? Y les tiembla absolutamente todo. Entonces, el escenario puede ser el que sea, y tú, a través de las actividades que tenemos para ellos, que son más de 50 opciones que tienen nuestros alumnos en Unitec, pueden ir aprendiendo de todo esto, ¿no? Y así con cualquier actividad, porque, por ejemplo, con la parte deportiva, pues, por supuesto, trabajo en equipo, que lo vas a hacer el resto de tu vida, sí o sí. O sea, aunque trabajes de forma independiente, aunque trabajes freelance en tu casa, siempre vas a tener un cliente con el que vas a tener que lidiar. El cliente que te va a pedir cambios, el cliente que te va a decir, súbele, quítale, ponle, o lo que sea que te dediques, ¿no? Y para esto te sirve el trabajo en equipo, el control de emociones, y siempre les digo así, porque luego en el fútbol nos falla bastante esta parte, ¿no? O en algunos otros deportes. Pero bueno, toda esta parte, incluso de liderazgo, ¿no? Todas estas herramientas, y te decía, habilidades que les van a servir a los chicos de forma profesional. Entonces, la verdad es que en Unitec estamos muy, muy orgullosos de poder colaborar de esta manera con los chicos. Y créeme que tocamos vidas que no sabemos de pronto. Ahorita lo comentabas de este caso que tuviste aquí a los invitados, de una clase, hicieron a lo mejor un proyecto de vida, ¿no? Claro. Y entonces también acá, afortunadamente, los profesores que colaboran con nosotros, siempre platicamos esta parte, ¿no? Tú no sabes qué tanto estás tocando en la vida de este alumno, ¿no? De este chico que está en una formación y que a lo mejor a partir de aquí va a moldear su vida de una forma distinta, ¿no? No solamente, como te digo, para dedicarse a ello, sino también para esta parte de saber hacer muchísimas cosas que sin duda la cultura o el deporte, además de que son disciplinas, les va a ayudar muchísimo. Claro, claro. Justamente toda esta parte a mí me causa emoción a veces, porque yo lo veo ya desde otra perspectiva, ¿no? Ya lo vemos desde otra cerca, desde otro lado, y hablando de justamente ese otro lado, me gustaría ver el lado de Citlali. ¿Cómo lo ves? Pues al final creo que es una oportunidad todos los días para nosotras. Creo que al final tenemos que encontrarle la manera de cambiarles la perspectiva a los chavos. Si bien regularmente ellos llegan con este ímpetu de yo quiero hacer deporte, o llegan a algunas clases de yo quiero bajar de peso, llegan como con ideas distintas. Creo que nuestra misión ha sido un poco darles este enfoque distinto de todo lo que los puede enriquecer. Si bien, por ejemplo, en mi caso, desde pequeña me llevaron a este tipo de actividades y yo decidí dedicarme a ellas, también es irles encontrando todos estos valores, todas estas disciplinas que te van otorgando al día a día. Al final, como bien lo comentaba Bere, tal vez no te vas a dedicar a eso, pero te va a dejar una cantidad de beneficios a largo plazo, no solamente físicos, sino también emocionales, de convivencia con el resto de las personas, y te va a dar una visión distinta. Creo que, y estamos muy convencidas de esta parte de la historia, que toda la gente que es apasionada de algún deporte, que es fan de algún tipo de actividad cultural, que practica danza, teatro, lo que sea que practiquen, tiene una visión diferente y una forma distinta de relacionarse con las personas. Al final te da una forma más táctica de relacionarte, de comunicarte, y te permite comunicarte de diferentes maneras también, un poco más allá de
de llevar situaciones al extremo, también te permite decir, a ver, espérame, tal vez esto me está molestando, dame 2 minutos, ahorita regreso, voy a relajarme, voy a tomar estas cosas, por ejemplo, en la parte de la danza, de la respiración, voy a respirar tantito, voy a meditarlo, ahora regreso y continuamos, ¿no? Al final te da estas herramientas que si bien no las podemos ver, ahí están todo el tiempo. Y creo que ese es nuestro papel, o el papel de la cultura del deporte dentro de las universidades. Mostrarle al chico que no es solamente ir a botar un balón, que no es solamente ir a mover la cadera, sino es un algo más que te va a impactar por el resto de tus días. Creo que cuando yo llegué a Unitec, esa fue como de mis primeros impactos que dije, no es nada más, yo entré a Unitec dando clases de danza, entonces fue el acercamiento directo con los chicos y era no es nada más venir y ponerles la coreografía, porque estas chicas no están aquí nada más por la coreografía, si bien están por el gusto a la cultura, están esperando un algo más. Y ese fue un proceso para mí aproximadamente de 1 año que estuve dando clases, que yo dije, wow, les puedes dar un poquito más allá y hacerles entender cosas diferentes, ¿no? Es disciplina, es constancia, es respeto, es honestidad y es respeto a ti misma, ni siquiera va más allá. Yo entré dando clases de danzas polinesias, que es un tipo de danza ahí complicadón de repente, porque pues todo el tiempo es pues exhibir el cuerpo, ¿no? Y al final te llegan niñas de, no, a mí me encanta bailar, pues no me pongas arriba de un escenario, porque no me voy a subir. Entonces también es un poco trabajar con los chicos esta parte de emociones, de control de sí mismos y de estar orgullosos de lo que han logrado, ¿no? Y si bien no es la parte fundamental por la que llegan, porque pues antes de yo estar en Unitec, pues los chicos o las niñas con las que yo trabajaba iban a tomar mi clase porque la mamá los llevaba o porque era su interés y pagaban por estar ahí. Si bien en Unitec era completamente distinto porque las actividades son gratuitas. Entonces tú vas a estar ahí porque quieres estar, porque te interesa y porque tienes la convicción de estar ahí. Entonces eso le hace un match diferente, completamente diferente, que les aporta muchísimo más y creo que ya en el lado administrativo, una vez que me pasé del otro lado, buscas un poquito más hacerle entender a los maestros, en este caso que a nosotros nos toca como más trabajar con ellos, que no es el deporte o la clase de teatro o de danza per se, es encontrar ese punto, ese match de liderazgo, de trabajo en equipo, como exaltar una de todas las virtudes que tiene esa clase para que el chavo se enganche. Ese va a ser como el hilo para que ellos puedan decir, me voy a quedar y no me voy a ir de esta clase nunca. Entonces, está bien interesante y creo que va un poco por ahí. Si bien en otras universidades, pues siempre hay un hilo de calificación, de créditos, demás. En Unitec, personalmente, eso fue lo que a mí me enamoró de Unitec, que dije, es darles este extra que tiene la cultura del deporte sin necesidad de obligarlos de ninguna manera. Bastante interesante, como dices. Gracias, Itlali. Fíjate que en esta parte a mí me encanta la manera en la que ustedes están hablando de estos temas, porque si bien tienes razón, hay otras ofertas educativas, que no voy a decir su nombre porque no, que hay veces que forzan a los chicos a llevar este plan, ¿no? Que los mandan a decir, oye, tienes que cubrir ciertos créditos, cierta obligatoriedad, ¿no? Para que te puedas titular, y dices tú, es increíble que me obliguen a hacer danza con tacones para que yo me pueda titular, ¿no? Digo, hay más ofertas, pero ese tipo de cosas como que la verdad a mí me encanta esta parte, y sobre todo, ¿sabes qué? La pasión con la que se describe. Yo soy creyente de muchos años que esta parte que nos va a hacer diferentes es conectar. Y yo creo que esa parte que ustedes están conectando con los jóvenes, que están de alguna manera atrayendo esa situación de vida, de carrera, de manera más amplia, más libre, ¿no? Yo creo que se está adaptando justamente a estas épocas donde los jóvenes lo que están exigiendo a gritos es libertad, ¿no? Y lo vemos porque, digo, yo tuve
mi acercamiento con la escuela ya fue muy grande porque igual como que no le tuve mucha paciencia a algunas cosas, me dediqué a trabajar y 20 años trabajando en tecnología, y esta parte es la que cuando tú vas a la escuela ya lo ves incluso desde otra trinchera, ¿no? O sea, lo analizas de diferente forma, y empiezas a darte cuenta que también tienes que conectar, ¿no? Yo tuve el caso y la fortuna de trabajar hace unos años para un programa de emprendimiento para jóvenes, ¿no? Jóvenes de una zona bastante alejada del Estado de México, y que realmente me dejó una alegría muy fuerte porque tuve la fortuna de impactar a muchos chicos. O sea, trabajamos con casi 26, 27 chicos, haciendo talleres, dándoles un poco, todo en ABC, ¿no? Muy express, pero sí dándoles una idea de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Tácticas o técnicas de design thinking, trabajando con ellos cuestiones de habilidades blandas, escucha efectiva, liderazgo, trabajo en equipo. Y todas esas partes a mí me dio una alegría de ver un antes y un después. Yo creo que es lo que ustedes ven ahorita en sus niños, ¿no? O sea, ven un antes cuando llegan y ya ven un después cuando salen. Y yo creo que ese impacto, ese inter, es lo que hace que valga la pena. Y las entiendo perfecto, de verdad, de verdad. Las entiendo perfecto porque yo tuve la fortuna digo, nada más fueron un par de veces, pero esa primera vez para mí fue un impacto bastante padre porque las chicas que llegaban completamente introvertidas, muy hechas hacia atrás, ¿no? Sin ninguna expresión, sin nada. Y estuvimos trabajando tanto con ellas, creo que estuvimos como 3 meses, 4 meses ahí con ellas. Cuando terminamos, se subieron a un escenario a presentar su producto y yo me quedé así de no inventes, qué increíble. Cambió total. Cambió totalmente, sí. Y diciendo, y si es negocio por esto, y se aprovecha, ya, sí. Y la verdad, me gustó la pasión con la que dijeron las cosas. Y todas, o sea, no solo un equipo, todos los equipos se subieron a defender lo que estaban haciendo. Y creo que esa parte, para mí, me dejó claro desde entonces que se tiene que dejar algo interesante. En esta vida tenemos que hacer algo para que los jóvenes que tienen esa amplitud pues puedan hacer una cosa completamente diferente, algo distinto. Y a mí me encantaría, y de verdad me encantaría, y me va a seguir encantando seguir trabajando para jóvenes, y mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer hasta que me canse. De hecho, sí, este esfuerzo es una parte de eso. Y me gustaría saber ahora, fíjense, ¿cuáles son las acciones concretas que está haciendo ahorita lo que es Unitec para esto, ¿no? Para impulsar cultura y deporte? Gilberto, qué importante esto que mencionas. Cada uno de nosotros tiene una misión importante en la vida, ¿no? Y hace rato te decía, Citlali, que estamos convencidas de esta parte. Yo siempre digo que cuando más desesperado estás, cuando más dices, ya no puedo más con estas cosas, siempre hay algún comentario, siempre hay alguno de los chicos que viene y te dice, ay, qué padre que cambiaron el salón, oye, la clase de taekwondo hoy estuvo padrísima, ¿no? Y dices, vale la pena todo, ¿no? Una de las cosas que es una de las premisas para Unitec es que sus alumnos salgan muy bien preparados para la vida laboral, ¿no? Y que salgan preparados en todos los sentidos. Yo te decía que no es una de las partes primordiales, comentaba Citlali, que nuestras actividades son 100% gratuitas y libres. ¿Qué quiere decir libres? Que no te obligamos de ninguna manera, ni con créditos, ni con evaluación, ni que a fuerza tengas que tomar el taller y demás. Es un arma de 2 filos porque está el que, claro que lo va a aprovechar absolutamente todo, y está el que a veces van en 8º, 9º cuatrimestre y, hombre, ¿a poco había talleres, no? Pero bueno, es un arma de 2 filos ahí en ese sentido, pero como comentaba Citlali, el que está es porque quiere estar, ¿no? Y quiere aprender y quiere crecer. Yo siempre les digo a los chicos cuando tengo el chance, y sobre todo ya cuando son avanzados en algunas de las ferias que tenemos ahí, que aprovechen todo momento. De verdad, o sea, creo que, porque ya somos otra generación, lo sabemos, pero... Sí, claro.
de pronto cuando estás en la escuela es, ay, no me da tiempo de ir a clases, es que tengo mucha tarea, es que tengo muchas entregas. No sabes lo que te espera en la vida real, ¿no? Sí. No sabes lo que viene después de eso. Ahorita aprovecha el momento. Y creo que desafortunadamente en México tenemos esta parte tan de lado. En México no tenemos desde el inicio de nuestras vidas esta parte sensitiva hacia el área cultural o deportiva. Simplemente, por ejemplo, acuérdate de tus clases de deporte en la primaria. O sea, el maestro se sentaba y corran todos, ¿no? O vamos a... Den vueltas. Exacto, den vueltas. O vamos a hacer una lagartija que no le importaba si la hacías bien, si la hacías mal, si estabas en riesgo de lastimarte. O te daban un balón, bótalo, córrele. Mira, hay que encestar allá. No, pero ni siquiera te decían cómo se corrían, ni cómo se botaban, ni qué sí, ni qué no podías hacer, ¿no? Entonces, viene desde esta parte. La parte cultural, si bien hay familias que pues, hacen todo el encauzamiento para el chico, hay otras que, no, hombre, te vas a morir de hambre. ¿Cómo crees que te vas a dedicar a eso, no? Claro. Y sucede muchísimo, y sí tienen un poquito de razón, pero poquito, porque cuando haces bien las cosas, cuando tienes ganas de hacerlo y cuando tienes ganas de crecer, todo se pone para que así sea, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo propiamente? Pues esto, abrirles el panorama a los alumnos de Unitec para que sean parte de estas actividades. Te comentaba hace rato, son más de 50 opciones que pueden ellos tomar, tanto del área dancística, tanto del área visual, porque tenemos ahí talleres que de fotografía, de arte digital, técnicas de pintura, etcétera, un montón de talleres, ¿no? Desde el área también, ahora, porque hemos tenido que entrar a esta vanguardia, contenido para redes sociales, ¿no? Todo este cotorreo que la verdad es que es un lenguaje que los chavos están necesitando hoy por hoy, ¿no? Entonces, escuchamos qué es lo que necesitan y lo ponemos. No siempre podemos con todo, porque a veces nos piden cosas que está fuera de la infraestructura o que está fuera de nuestro entorno. Por ejemplo, siempre les digo, no me pidan equitación porque aquí no tengo donde poner los caballos, ¿no? O béisbol o cosas por el estilo, que a mí, por supuesto, es que me fascinaría tener, pero que no podemos por infraestructura, ¿no? Entonces, vamos adaptándonos un poco a las necesidades de nuestros alumnos, a las necesidades del entorno laboral, porque como bien te decía hace rato, todo lo que nosotros impartimos es para que los chicos les sirva en la vida profesional, ¿no? Y de verdad, digo, hoy a lo mejor no se enteran muy bien para qué, pero cuando estén en el camino, y tú lo acababas de decir, ¿no? Fuiste parte de las actividades de voleibol deportivas, pero también formaste parte ahí un poquito de la historia cultural o de la actividad de radio, etcétera, y que hoy por hoy te dedicas a algo que a lo mejor en ese momento no era tu perspectiva, ¿no? Claro. A lo mejor hoy dicen, ay no, pero si yo soy abogado, yo que tengo que estar yendo al taller de teatro, no sabes lo que te va a servir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un poquito toda esta parte la que nosotros hacemos, esto que te decía, de que sean sin costo extra, de que no sean obligatorios, de que hay horarios diferentes para que ellos puedan tomarla, es poner al alcance del alumno todas las herramientas para que vaya adquiriendo las habilidades. Depende de ellos, y eso es súper importante, porque no se les va a obligar de ninguna manera, como te decía. Entonces, dependerá de ellos el que sean parte de las actividades y la constancia y disciplina que pueden adquirir a través de ella. Yo estoy convencidísima de que cada una de las actividades, tanto culturales o deportivas, son un vínculo real, como decía hace rato Citlali, a todos los valores que tenemos, pero también a la parte disciplinaria. Pero ojo, no porque estén en universidad somos los que tenemos la responsabilidad absoluta. Esto es un triángulo y también viene de casa, ¿no? Claro, en casa también necesitamos los apoyos para que los chicos puedan ser parte de las actividades, porque muchas veces es increíble, Gilberto, que el papá o la mamá son los de, ¿para qué estás yendo a perder el tiempo a los talleres? Dedícate a estudiar, ¿no? Entonces, sí, necesitamos esta parte de apoyo, que bien también hay papás maravillosos, que ya sabes, son los papás más porra de todos los partidos, o de todas las actividades del día del festival, graba a todos aunque no salga su hijo nunca o estas cosas, ¿no? Pero sí necesitamos esta parte triangular en donde vamos a estar trabajando por el bien del alumno. Y justamente nosotros tenemos alumnos desde preparatoria hasta posgrado.
pero estamos prácticamente en la parte final de la formación de los alumnos. A partir de aquí van a salir a darse de trancazos a la vida laboral, que está altamente competida en este momento. Entonces, todo lo que los alumnos puedan adquirir, de todo, o sea, obviamente voy a vender los talleres de cultura y deportes, pero de todo lo que hay en la universidad, ¿no? Todo lo que les ofrecen, y no solamente hablo de Unitec, por supuesto es que somos parte de este grupo, pero de cualquier escuela en donde te dan la oportunidad de entrar a un laboratorio. ¿Cuántas veces no decía uno, no traigo la bata, no voy a entrar, ¿no? O sea, sí, por supuesto, cambia toda esta parte, ¿no? Claro. Y claro, son jóvenes, y van a tener estas debilidades de pronto, ¿no? Pero también hay otra parte, otro sector de la población que es maravilloso. Lo veíamos ahora con la pandemia, que tuvimos la oportunidad de verdad de seguir trabajando con los chicos directamente, pero además de entrar a su casa, de entrar a su entorno, de ver cómo viven, de que de pronto en un espacio chiquititito tendían el tapete de yoga, ¿no? Y hacían la actividad, etcétera. Y que increíble y maravilloso ver de pronto a la familia participando también, siendo parte de las actividades, ¿no? Había una familia maravillosa que estaba la chica que era estudiante nuestra, la mamá y la abuelita haciendo la clase de yoga. Entonces, esto es parte de lo que te digo, importantísimo, que la familia, todavía somos este triángulo en el que vamos a sacar un mejor ser humano, porque esa es una de mis convicciones de las actividades y propiamente de la dirección, que todo lo que nosotros hacemos es para formar mejores seres humanos, sin duda. Hablamos hace un bloque, Hitler, y voy a regresar contigo justamente por esa parte de hacer la diferencia con los jóvenes. Mencionabas muy bien ese tema de decir, tenemos que hacer que los jóvenes vengan. Porque digo, entiendo que 50 ofertas en cuestión cultural y deportiva son bastantes. Ahora lo interesante es cómo hacer que lleguen, ¿no?, los jóvenes. Sí, al final se vuelve un reto para el docente y para la dirección, para enfocar al docente. Muchas veces cuando hacemos las entrevistas a los nuevos docentes, ellos llegan con esta idea de universidades de deporte o de cultura, de yo voy a formar a los artistas que México esperaba y al deportista que va a ir a las Olimpiadas, y de pronto perdemos este enfoque humanístico que tiene la actividad, y llegar a Unitec es darle este enfoque el 100%. De pronto cuando nosotros platicamos con los docentes a la hora del reclutamiento, es un poco el contarles esta parte de las actividades son libres, son recreativas, no buscamos generar un estudiante que se dedique a eso, porque no es nuestro objetivo principal. Como bien lo mencionó Vera hace rato, si sale de aquí, ¡qué padre! Y por supuesto vamos a estar súper orgullosos y vamos a tratar de impulsar, pero no es nuestra visión principal. Y creo que es un trabajo más de la dirección con el docente para que logremos llegar al alumno. Si el docente logra entender que él es la pieza clave que le va a dar este cambio de mentalidad al chico, que no es nada más venir a la clase porque quiero bajar de peso, que no es nada más venir a la clase porque a mi papá le gusta el fútbol. Okay. La clave está ahí. Creo que las acciones muchísimo más concretas son en la parte del equipo administrativo hacia el docente. El lograr que el docente entienda que lo que busca Unitec es que él exalte estos valores que va a poder encontrar el chico dentro del taller. Y es bien complicado. Yo cuando llegué a Unitec a dar clase, pues claro, todos llegamos como cualquiera llega a dar una clase, ¿no? Hola, este es tu pie derecho, este es tu pie izquierdo, y vas a hacer 2 pasos para allá y 2 pasos para acá, ¿no? Encontrarle el para qué le sirve, entender cuál es su pie derecho, cuál es su pie izquierdo y para qué va a dar esos 2 pasos, creo que es la parte más importante. Creo que aquí la visión tendría, o las acciones están un poco más enfocadas hacia el docente. Okay. Si el docente te logra entender como el alma que tienen las actividades dentro de Unitec, porque es bien diferente, o sea, yo trabajaba en Unitec y al mismo tiempo trabajaba en muchos otros lugares. En esa época de mi vida daba clases a niñas, entonces trabajaba en muchas primarias, kinder, y pues era una visión muy distinta, pero que al final encontré como el hilo. Tú cuando trabajas en una primaria, en un kinder,
claro, llega, este es tu pie derecho y les pones una pulserita, ¿no? Y les dices, el rojo es el derecho, el azul es el izquierdo, y entonces si digo rojo, te vas para allá, ¿no? Funciona exactamente igual en Unitec, porque si bien estás trabajando con universitarios que ya saben, o en teoría deberían de saber cuál es su derecha, A veces no. Ok. Les tienes que dar este sentido que le das al niño para decir, oh, wow, yo sí me quiero mover hacia allá, ¿no? Entender la historia. Y con las danzas polinesias, que es en lo que me especialicé un poquito más, siempre hay una historia detrás de la canción. Entonces, no es bailar la canción. Y es lo mismo con los talleres. No es ir y dar el taller de voleibol o dar el taller de tocho bandera. Es ir y darles este plus que tiene tu taller. Y creo que el trabajo más difícil o el trabajo que nos ha llevado mucho más tiempo es hacer que el docente lo entienda. Porque si el docente lo entiende, entonces ya está hecho el trabajo. Mucho más fácil. Ya está hecho el trabajo y se vuelven talleres súper populares, se vuelven, y Bere lo comenta muy seguido con los maestros cuando los entrevista, y yo lo retomé ahora que me tocó a mí hacer reclutamiento, se vuelven el club de fans del profe, ¿no? O sea, Totalmente. ya no es el equipo de fútbol, es el club de fans del profe de fútbol, Okay. porque se vuelven una figura de fanatismo, del lado bonito del fanatismo, porque tiene un lado bastante extraño, Sí. y lo siguen y quieren ser como él. Se vuelven estas figuras, pues sí, como muy representativas dentro de la universidad, y de pronto, pues, el tiempo que yo tuve la oportunidad de dar clase, entrabas a la universidad y el que te salude todo el mundo, y ay, maestra, ¿y qué necesita? Y le ayudo, y esto y aquello, y es que nos juntamos para hacer esto, o de repente las niñas llegaban así de la nada, así de, le traje un agua, ¿no? Y gracias, muchas gracias. No tienes por qué traer un agua, no pasa nada. No, sí, es que se la quise traer, ¿no? O sea, le empiezan a dar este plus a los talleres, los mismos chavos, pero una vez que tú como docente entendiste cuál era tu misión ahí. Porque de pronto llegamos a tener este estira y afloja que se vuelve más complicado. Entonces creo que las acciones más concretas que en este caso nosotras hemos ido descubierto durante mi estancia en el lado administrativo, ha sido esta parte de lograr que ellos entiendan que no eres la maestra que les va a enseñar a bailar. Sobre todo también, perdóname Citlali, algo importantísimo conforme a lo que está comentándote, es justamente traer esta gente apasionada de principio, Claro. que no solamente tenga un currículum, ya sabes, ¿no? Maravilloso, increíble, y estudió en tal y cual lado, y graduó de todas las artes o todos los deportes, etcétera, sino que sea esta gente que sepa transmitir todos estos valores. Mencionaba Citlali el humanismo, que es parte vital en Unitec, porque incluso es parte de nuestra misión, y justo traer estos profes que con todo el cariño, con todo el amor, sepan compartir con los alumnos, eso hace la gran diferencia, ¿sabes? Claro. Y esta parte del entendimiento desde, a ver, no solamente voy a venir como, perdón, pero como en un gimnasio a botar la clase y el que la tomó qué bueno, ¿no? O como decíamos en la primaria, de aquí a correr todo el mundo. Hacer sí, patito. Exacto. Esto, justo, ¿no? Ver cada uno de nuestros alumnos, ver qué habilidades, qué talentos, qué etcétera. A veces son grupos muy complicados y sobre todo siempre es un reto porque son multiniveles. Puede llegarte el niño que no sabe ni la derecha ni la izquierda, o puede llegarte el que ya ha bailado o el que ya ha hecho, el que ya ha practicado, etcétera, etcétera. Y cómo combinas esta parte, ¿no? Son subculturas finalmente nuestros talleres, porque son gente que son totalmente diferente. En los talleres de cultura y deportes vas a encontrar de pronto el niño de preparatoria, pero el odontólogo, pero el fisioterapeuta, pero el abogado, pero el ingeniero, y ahí están comulgando con un solo fin, el gusto y el placer por esta actividad. Entonces, es un reto para los profesores, porque claro, uno hace toda la parte de difusión de los talleres y demás, sí, pero un reto para los profes contenerlos, ¿no? Y tener esta parte de retención. Pero es sin duda desde el enamoramiento de ellos mismos. Y esa parte que dijiste ahorita del enamoramiento, creo que es la palabra más descriptiva que hay cuando la gente se mete a un deporte, ¿no? Yo lo viví en diferentes etapas de mi vida
y sí llegas a generar un cambio en tu vida, o sea, entiendes lo que es el trabajo en equipo, el no dejarse caer, el ir por el último punto, todo ese tipo de cosas que forman a las personas. Y el si perdimos nos apoyamos, sí, claro, tampoco es, claro. ay, de veras, ¿no? Todo es culpa de Pedro. Exacto. Sí. O de Luis, ¿no? También. Exacto, también Sí. sucede. Sí, regularmente todo es culpa de Luis. Cuando dentro de esta vorágine que bien lo mencionaba hace ratito, maestra, la parte de la pandemia, ¿no? Fue una vorágine que a todos nos vino a dar un puntapié por atrás y nos impulsó hacia adelante, ¿no? En muchas cosas. Creo que dentro de esa oferta o dentro de esa... no le quiero decir como le dicen por ahí, como anillo al dedo, ¿no? Pero sí quisiera decirles como que vino también a impulsar esta parte de cultura y esta parte del otro lado, ¿no? Como apreciar un poco más. Creo que un poco rompió la barrera. Creo Ándale, que lo comentaba en bloques anteriores, esta parte de no tengo tiempo, es que no puedo, es que no sé qué, y creo que rompió la barrera. Creo que fue un momento en el que dijiste, sí tengo 2 horas o sí tengo 5 minutos para sentarme a hacer una clase de yoga, una meditación, un bailecito, algo, sí tengo ese tiempo. Creo que te permitió ver esa parte porque te sacó de la cotidianidad. Me voy a regresar un poquito y esto con el objetivo de platicar y retomar nuevamente el tema de decir en hogar. Hablaba o hablabas, maestra, ya te voy a hablar de tú. Claro. Justamente de la parte del punto de vista de la familia, es decir, el triángulo perfecto para un estudiante, ¿no? Que es estudiante, escuela y familia, ¿no? Y me voy a regresar justamente a esa parte porque creo que sí debemos de poner un poquito de énfasis en esa parte del papel que tiene la familia en el desarrollo cultural y deportivo. Totalmente. Fíjate que es algo, pues como te decía, ¿no? Finalmente esto es un tema muy cultural, de cómo nos enseñan, de cómo aprendemos. Y si bien en estas generaciones ya estamos un poquito más avanzados, pues antes, o sea, la generación de mis papás o antes, por supuesto, es que esto era intocable, ¿no? O sea, dedicarte a cuestiones culturales, ¿cómo crees? Ahí se dedica la gente de vida dudosa, ¿no? Sí, tenemos muchos tabús. Sí, claro, ¿no? Y deportes, bueno, pues ¿cómo crees, no? O sea, o era una alternativa a tu vida profesional, ¿no? ¿Por qué es importante el apoyo de casa? Bueno, de entrada, pues porque tendríamos que entender, y no todos desafortunadamente tenemos algún acercamiento alguna vez, pero tendríamos que entender que a partir de estas cuestiones culturales, deportivas, lo que mencionamos hace ratito, la disciplina es totalmente diferente para el alumno, ¿no? O sea, un chico que, y sobre todo cuando empiezan muy tempranito con estas actividades, les va a dar herramientas para la vida. Hay que ser muy cuidadoso con este tema porque también es un arma de 2 filos que puede ser que de pronto fastidien al niño, ¿no? Que lo obliguen a ir a alguna actividad que le duele, que lo lastima, que de pronto a lo mejor se siente que no es el mejor, porque entonces a lo mejor la niñita no tiene toda la habilidad que tiene la de al lado para dar piruetas o para hacer vueltas de carro o lo que sea, ¿no? O el niño que de pronto pues no puede patear bien el balón y se siente un poco ahí diferente, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante en este tipo de cuestiones es negociar con el chico, ¿no? Desde esta perspectiva psicológica de tienes que hacer alguna actividad. Si tal no, bueno, dime cuál sí te va a gustar, ¿no? Claro. En cuál sí nos vamos a comprometer, a asistir y todo. Pero ojo, el compromiso es de ambos, sí. No nada más del niño, porque son muchas responsabilidades para una temprana edad, ¿no? Dependiendo de cuándo empiece. Pero de pronto y tienes que hacer la tarea, y come rápido, que te tienes que ir al karate, o que te tienes que ir a la danza, ¿no? Y entonces el niño es como,
espérame, ¿no? Entonces, y de pronto darle también estos tiempos, pero creo que todo es disciplina justamente, ¿no? Desde la parte de vamos a tener un horario, sí, para ver la tele o para jugar videojuegos o para hacer las cosas que a ti te gustan, pero también para hacer alguna actividad física o cultural o lo que sea. Porque además de la parte pues emocional, que es súper importante, ya lo hablamos, también la parte física, el desarrollo de un pequeñito, de un niño, de un adolescente es importantísimo. Y sobre todo la parte social. Porque en este tipo de actividades es cuando empiezas a relacionarte con gente diferente. Yo te decía de los talleres de Unitec que vas a encontrar gente totalmente ajena a ti, a lo mejor, ¿no? Pero yo siempre les digo, esto es parte también de las relaciones de la vida. Cuando tú estás interactuando, no sé si el de al lado, que es el abogado, tú como chef, ¿no? Alguna de las actividades que tenemos en Unitec, tú como chef, no sabes si el abogado al rato va a ser el que te va a hacer toda la parte de papeleo cuando vayas a abrir el negocio, ¿no? Claro. O el odontólogo que te va a venir a operar la muela del juicio, ¿no? O cualquiera de estas. Todos son relaciones y esto es también ampliar la red de amigos, que eso es importantísimo a nivel desarrollo de los chiquitos, hablando de la familia y del triángulo. Es importantísimo que los papás lo solventen también. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de universidades prestigiosísimas en México, que no la voy a mencionar, pero que a veces el nivel académico no es tan diferente al que tú tienes, por ejemplo, en Unitec o en cualquier universidad, en UNAM, en la que me digas. Lo que hace la diferencia son las relaciones que de ahí vas a sacar, sí, claro, y lo que a futuro esto te va a generar. Entonces, sin duda, el que los papás apoyen a que los chiquitos estén en alguna actividad, o ya los grandecitos de preparatoria o universidad, va a hacer que sus hijos sean más competentes en todos los sentidos, sepan relacionarse y sean muy resilientes, ahora que está muy, muy de moda esta palabra, y que además sepan solucionar las cosas de una mejor manera. Claro. La cabeza, el cerebro va a girar de una forma totalmente diferente a alguien que está sentado en su casa jugando videojuegos, viendo televisión todo el día, chateando, etcétera, ¿no? Entonces van a saber solucionar de una mejor manera. Pero esto, por supuesto, te decía yo, no se hace solo. El niño puede venir a las clases, o el estudiante en Unitec puede venir a las clases, pero si en la casa no, estás perdiendo el tiempo, dedícate a estudiar, yo no voy a gastar en estas cosas, etcétera, etcétera, pues por supuesto van limitando esta capacidad, ¿no? Y yo siempre comento esta parte, que por ejemplo las grandes civilizaciones, mayas, romanos, etcétera, etcétera, tenían tiempo para dedicar a las bellas artes, tenían tiempo para dedicar a todo esto, y por eso eran mucho más creativos, por eso sabían solucionar de mejor manera. Así es que sin duda, es un apoyo imprescindible para cualquier escuela o para cualquier academia o para cualquier cuestión de cultura y deportes, los papás en casa, que sean parte de la formación también de los chicos, que los apoyen y que los motiven sobre todo. Hay que cuidar mucho la parte de obligatoriedad, que eso también puede ser muy peligroso, pero que sí es de vital importancia que den este seguimiento para ser mejores personas. Yo creo que si los papás entendieran esta parte, sí, o sea, con esto estás haciendo un mejor ser humano en la vida, claro, con esto vas a ser un ser más competente en la vida, con eso tendríamos muchísimo apoyo sin duda. Voy a hablar como papá, ¿no? Con esa pequeña expertise que me está dando como oportunidad en la vida en este tema. Y coincido completamente contigo. Yo creo que el incentivar a nuestros jóvenes no solamente a tener un desarrollo educativo, ¿no? O sea, a que cumplan con lo que las materias dicen, ¿no? Sino también a hacerlos un poco más analíticos, que también tengan una participación activa en la cuestión cultural, ¿no? Y también una participación activa en la cuestión deportiva, o sea, que sean personas integrales. ¿Por qué? Si bien, como dices, a veces uno como papá dice, no, sí, termina, toma, y vámonos al básquet, y ahora karate, y ahora natación, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que lo que tenemos que hacer es que de esas disciplinas tienen que entender
como cultura la parte de su cuerpo, ¿no? Entender su cuerpo, ¿no? A saberlo mover, esa cuestión motriz que se necesita siempre, ¿no? Porque hace unos años que trabajaba en una empresa, siempre hacían un kickoff, y en el kickoff nos llevaron al Estadio Azteca a jugar fútbol. Entonces, nos dimos cuenta la diferencia entre tener una educación integral, ¿no? O sea, y de quien ni siquiera había gateado. Exactamente. Y también nos dimos cuenta cómo corre la gente y Sí, se cae claro, en el pasto claro. por no saber ni siquiera haber gateado. Y tienen razón, ¿eh? O sea, Sí, es real. gente que jamás tocó un balón y hizo deporte para nada ni corrió, viendo cómo corrían por un balón y se caían, corrían y se caían. Y yo no sabía, ¿no? Yo cuando entendí por qué, dije, es que jamás han hecho un deporte, y la parte del deporte es una cuestión motriz que te ayuda también a que tu cuerpo se oxigene, a que tu mente piense diferente, a que proceses las cosas de otra manera. Y fue cuando dije, wow, o sea, qué interesante es esta parte de las cosas. Y yo creo que hablando justamente en ese tema de cómo incentivar, pues ahora imagínate, si es con el deporte, ahora con la cultura, ¿no? Se vuelve más complicado. Se vuelve más Se vuelve complejo, más sí. complicado. Digo, al final también, es cultura mexicana, al final un poco esta parte de siempre echar para abajo, ¿no? De pronto es muy del mexicano, no, pero es que eso de qué te está sirviendo, no, pero de pronto es complicado que pues llegas con chavillos, nos han tocado así infinidad de chavitos que no, yo quiero tomar tantos talleres y denme chance y bla, bla, bla. 2 meses después, un chavito desapareció. Y dices, ¿qué pasó, no? ¿Qué falló? Y te lo llegas a encontrar. Digo, tenemos la gran suerte de poder tenerle el contacto con ellos. Y dices, ay, no, es que ya no me da tiempo. Y incluso les da pena, ¿no? Decirle de pronto, no, pues es que mi papá no me deja quedarme tan tarde. O papás que nos han llegado a la oficina así de, es que cambian el horario del taller porque yo no puedo venir a esa hora. Y nos encantaría, de verdad nos encantaría complacerlos con esas cosas, pero también hay cosas que no podemos hacer, Claro, ¿no? claro, Y de claro. pronto sí lo quiero incentivar, pero bajo mis reglas, ¿no? Y de pronto es entrar un poco en conflicto con la misma universidad. Entonces, eso de repente a nosotros nos toca mediarlo un poquito más en este aspecto de te estamos dando todo lo que nos es posible. Básicamente estamos tratando de hacer todo lo que está dentro de nuestras manos, y también necesitan ustedes como familia soltar un poquito, ¿no? Y se vuelve ahí una negociación, lo comentaban hace rato en el tema de la pandemia, que fue entrar a sus vidas por completo, y también fue modificar las nuestras por completo. Estábamos 24/7 al servicio de los talleres, que si bien los primeros meses era gratificante poderlos ver, sí también ya llegó un momento que para nosotros físicamente fue muy cansado, ¿no? Y no más allá de que no estábamos haciendo la actividad, ¿no? De tener que estar ahí sentados, monitoreando y tratando de darles esta seguridad que si bien se vio fragmentada al inicio de la pandemia, ¿no? Esta Claro. parte de las reuniones virtuales que empezaron a volverse ahí un arma de doble filo, y la inseguridad y demás, que nosotros tratamos de proteger muchísimo esa parte del lado de los talleres de cultura y deportes dentro de Unitec, ¿no? Ciertas reglas que de pronto era como, pero es que ¿por qué me quieren obligar a que tenga la cámara prendida? Es seguridad, solo es seguridad, porque ni queremos que tú te lastimes, porque estás haciendo una actividad física, que si bien no podemos estar ahí directamente, pues tampoco queremos que esto genere después a futuro N,000 cantidad de temas, redes sociales, pero Claro. demás cosas, ¿no? Y se veía ahí el apoyo de la familia, ¿no? De pronto veíamos... O el no apoyo. Veíamos chavitos entrando a la clase y el papá atrás con unas caras de este tamaño de ya que se calle el maestro, por favor, ¿no? O brincándole encima mientras el otro Ajá. estaba estirando en el piso. O comiendo atrás de él, que de pronto decías, bueno, pues sí, al igual la clase a las 3 de la tarde es la hora de la comida, pero dale chance también al chavito, también está cañón querer hacer la clase de yoga con el olor a taco, ¿no? Está cañón, está complicado. Entonces, de pronto creo que en las familias es justo negociar. Si bien existimos un lado de la población que decimos sí, y más, y más, y más, y más, y nunca es suficiente, también existe el otro lado que dice, no, espérame, a mí sí me gusta quedarme 5 minutos en mi casa a ver la tele.
A mí sí me gusta bajarle el ritmo de repente y irnos de vacaciones, ¿no? Digo, yo tengo el ejemplo muy claro en casa. Yo soy de esas personas de sí, ajá, y luego, ¿y qué más vamos a hacer? Y entonces, y subimos, y bajamos, y hacemos. Sí, te entiendo. Y mis papás impulsaron mucho esa parte de la historia, ¿no? Y que más clases, y esto, y aquello, y el idioma, y la escuela, y bla, 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 bla. Y mi hermana era un poquito la contraparte de, sí, pero también dame chance de ir a la fiesta, sí, pero también quiero quedarme un día a ver la tele, sí, pero... Y esa parte, es, pues entiendo que como padres debe ser como... ¿Por qué? Sí, claro. Pero si ¿qué hice mal con eso? ¿En qué fallé, no? ¿En qué fallé? Sí, no, digo, no tengo idea, yo no tengo hijos, pero sí debe ser bien complicado, ¿no? O sea, incluso dentro de la dinámica familiar, pues yo me despegué muchísimo más rápido a... Bueno, pues ustedes se quedan aquí mientras yo voy, subo, bajo y ahorita regreso. Entonces, era como una dinámica diferente y creo que ahí es donde está el match que tienes que hacer tanto con la escuela como con la familia, como tú con tus convicciones, ¿no? Digo, estaban hablando hace un momento de chiquitos, pero ahorita nosotros ya no tratamos con chiquitos, ya también estamos tratando con chicos de preparatoria, de universidad, de maestría, que ya no es, que ya deberíamos de tener esta parte de, sí, pero yo quiero ir por aquí, ¿no? Claro. O sea, de pronto, pues nos hemos topado con cantidades de casos increíbles que dices, le voy a decir a mi papá si puedo. ¡Estás en la maestría! O el papá que viene a pedirte que si puedes hacer algún cambio o poner a su chiquito hasta adelante el día del festival, su chiquito de la licenciatura. Entonces, sí, de pronto dices, pues con los niños de prepa entendemos sí. Mucho esa parte de, y incluso nosotros tratamos de generar que se involucren un poquito más los papás. Digo, al final la dinámica es complicada, pero sí de pronto el ver en la expo, que apenas nos pasó a los papás de los nenitos de prepa que estaban en el taller de dibujo, de pintura, y verlos que están disfrutando tanto el arte que está generando su niño o su niña, dices, wow, está padrísimo. Pero también de repente es como, pero también dale chance, espérame, ¿no? O sea, esta parte de pronto ya tan invasiva que dices, no sé qué tan bueno pudiera ser. Creo que toda esta parte, Citlali, de lo que platicabas justamente, es hacer ese vínculo. Creo que de lo que hemos hablado ya todo como que un poquito para hacer esa retro, vamos a regresarnos y resumir. Creo que los jóvenes o la oferta que están generando ustedes educativa es amplia, ¿no? Y tener esas 50 opciones en cuestión de cultura y deporte lo hace todavía más amplio y más integral. Hace poquito veníamos platicando con unos chicos que venían de unos colectivos, hablamos del tema de racismo. La Ariadna nos comentaba justamente que el hecho de tener una posibilidad en cuanto a diversidad nos da la facultad de poder elegir diferente, de poder tomar decisiones encausadas a puntos de vista diferentes, y que el diálogo era aquella herramienta o aquella carnita que nos hacía de alguna manera poder realizar cambios. Y la oportunidad que ustedes les están dando a los jóvenes de poder desarrollarse en la cuestión profesional, ¿no? Encauzando la cuestión cultural y deportiva, se me hace a mí una idea no solo brillante, sino también una idea que deben de aprovechar los jóvenes, ¿no? La verdad que siguiendo este tema o esta idea, me gustaría ustedes, ya para poder terminar esta entrevista y volverles a dar media hora de gracias, que me dijeran, pues como un resumen, una conclusión de esta parte. Y yo creo que empezamos contigo, maestra. Buenísimo, pues gracias por el espacio. Obviamente me toca hablar de Unitec porque es mi casa, porque es la empresa que me da la oportunidad de hacer este acercamiento con los jóvenes, pero sí abrir el comentario para todas las posibilidades que existen más allá de Unitec, en donde hay más posibilidades, para todas las opciones que tienen los chicos. En
todas las colonias de esta ciudad o de este país, en todos lados, en todo el mundo, pero propiamente en nuestro país, siempre hay alguna casa de cultura, ahora estos los pilares, ¿no? Uh-huh. Siempre hay alguna academia, alguna cancha que no necesariamente tienen costo. Ahora, también hay que entender esta parte. Sí, todos vivimos del amor al arte, porque nos encanta y nos apasiona, sí, claro. Pero también debe de ser remunerado de alguna manera para que esto pueda existir. Pero créeme que hay miles de opciones que pueden ser accesibles a cualquier bolsillo, ¿no? Desde, te decía, esta parte de pilares, casa de cultura, las canchas, los deportivos, los parques, siempre hay alguien ahí haciendo alguna actividad física, etcétera. Acercarse, abrir su mente, aprovechar el tiempo y hacerlo no solamente por la parte física, que ya hablamos de los beneficios, ya hablamos de todo lo que te puede traer a nivel salud, ¿no? El estar en alguna actividad física sobre todo, ¿no? Que las culturales, bueno, es mucho más en el desarrollo psicosocial, etcétera. Pero lo importante también de esta parte es que sin duda vas a tener una visión más amplia de cualquier situación que se te presente en la vida y aprovechar el tiempo, de verdad, a todos los jóvenes, de verdad, aprovechen el tiempo. No es que seamos muy mayores, pero cuando estás ya en la vida profesional cada vez es más complicado, cada vez es más corto el tiempo que vas a tener. Y si hoy forjas esta disciplina, si hoy te vas haciendo de este entrenamiento psicológico, físico, emocional, etcétera, cuando estés mucho mayor, lo vas a agradecer porque es parte ya de la vida cotidiana de cada uno cuando estamos acostumbrados a ello, ¿no? Pero además, aprovechar estos tiempecillos que tienen por ahí, que sin duda todo lo que aprendan les va a servir para su vida profesional, y piénsenlo así. No solamente voy a ir a la parte física, a bajar de peso, a ponerme súper bien, ¿no? A ligar con los que están en el gimnasio, este tipo de cosas. Okay. También vas a ir a alimentar un poquito el espíritu, alimentar un poquito el alma y sin duda a ser una mejor persona. Así es que ojalá que todo el mundo aproveche el tiempo, aproveche las oportunidades, porque seguro que hay muchas en todos lados. Gracias. Sí, claro. No, pues nada, simplemente es querer hacerlo, porque al final creo que querer es poder. Si bien ya hablamos de oportunidades, ya hablamos de muchas cosas, en el caso específico de Unitec, que es nuestro bonito hogar el día de hoy, pues si bien aprovechar más allá de muchas cosas, pues ya eliminamos ahí el factor económico por un lado, y por el otro también el factor tiempo-espacio. Son actividades que tienes en la misma escuela en la que tú estás estudiando en ese momento, que no te implica más que desplazarte a otro salón. Entonces creo que son de esas cosas que parecen muy banales, pero que son importantes al final, y que tal vez en ese momento de la vida dices, ay no, yo prefiero irme a entrenar al gimnasio que está a 3 calles, ¿no? Y voy a pagar 200 pesos. Está bien, es válido al final del día, cada quien pues puede elegir en donde se sienta más cómodo y demás, pero sí de pronto este tipo de actividades que tienes ahí puestas en charola de plata para que solamente las consumas como tal, porque aparte es súper sencillo, digo, no entramos a esos temas, pero proceso de inscripción súper fácil, de llena un formulario y ya está, no tienes que hacer otra cosa, no te pedimos papeles, no te pedimos nada más, porque al final la universidad te está respaldando como alumno vigente de nuestra casa de estudios. Entonces nosotros tenemos ese match mucho más fácil. Entonces de pronto son como esas pequeñas cositas que no ves y que ya que estás afuera dices, chin, debí de haber entrado, debí de haber tomado, aunque sea por curiosidad. Insistimos en esta parte de nos encantaría ser formadores de talento, creemos que lo somos, pero no es nuestra misión principal. Nuestra misión principal es darte otras herramientas a partir de la
cultura del deporte. Entonces, creo que en conclusión sería aprovechar las oportunidades que la vida te va poniendo, que muchas veces esas ya no regresan. No, créanme chicos, la vida, el tiempo no regresa y no espera a nadie, ¿no? O sea, el mundo gira aunque no estés, dicen por ahí. Entonces, hay que aprovechar que estamos aquí, que estamos en esta vida, que les tocó estar en esta bella escuela y que tienen una oferta cultural y deportiva amplia. Y yo de mi parte, maestra Berenice, licenciada Citlali, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por regalarnos este tiempo. Para Fire Frog es importantísimo que entendamos que hay mucha oferta, ¿no? Hay mucha oferta y nosotros queremos ser esa oferta diferente que le aporte un poco de valor a aquellas personas que nos ven hoy o que nos van a ver en un futuro. Pero sí un poco de valor y para hacer eso pues necesitamos gente también que pueda entregar ese valor y ustedes, pero por supuesto que lo tienen y les agradezco justamente esa parte de valor y tiempo y pues decirles que esta es su casa, cuando gusten venir, tenemos N cantidad de temas. Hace poco estamos teniendo una serie de podcasts con una terapeuta y ella nos comentaba justamente la importancia que tienen a veces algunas cosas como papás, generamos culpas, generamos ciertos detalles ahí de celos con nuestros hijos, queremos que la vida que no vivimos, vivirla a través de ellos, ¿no? Etcétera. Tenemos varias cosillas ahí que tenemos que ajustar como papás. Señores y señores, la verdad les aconsejo ahí un poquito de terapia, ayúdense de un profesional siempre. Y se van a dar cuenta que esa libertad y esa formación que un niño necesita, y digo niño en el mejor de los sentidos, digo aunque tenga 30. Aunque estén en maestría, ¿no? La realidad es que todas las formaciones, todo cuenta, créanme, todo cuenta. Yo lo veo y creo que ustedes ya lo ven desde otra perspectiva igual, porque todo cuenta, todo suma. Y si ustedes son buenos y aprenden a hacer algo bien, van a ser unas personas integrales, no solo de una sola directriz, sino integras, ¿no? Y esa es la parte interesante. Nosotros aquí en Fire Frog apostamos por las conexiones, ¿no? Por conectar con la gente, conectar con todo el mundo, y una parte de conexiones justamente con las universidades y con los jóvenes que están dentro de las universidades para hacerlos entender que esto se trata de hacer algo bueno, ¿no? Muchísimas gracias, Gil, y yo creo que nos quedaron 1000 temas ahí sí. En el tintero, así es que muchísimas gracias por el espacio y ojalá, ahorita que comentabas esto, yo pensaba que todo el tiempo hablamos de los chavos que quieren hacerlo, pero ¿qué pasa con aquellos que están súper tímidos y que no entienden esta parte, ¿no? La posibilidad de desarrollar otro tipo de cuestiones emocionales y demás que dan las actividades de cultura de deportes, así es que ya nos invitan a hacer otra ocasión. Claro, de hecho la puerta está abierta. Esta es Fire Frog, este espacio de entrevistas es suyo. En el momento que quieran venir, de verdad están súper invitadas las dos. Y ya para cerrar, digo, les agradezco enormemente, insisto, el tiempo, el espacio, el haberse venido, el susto de algunas cosas. Y de verdad, señoras y señores, ustedes que nos ven ahorita o que nos van a ver en un futuro, muchísimas gracias por vernos. Esto es otra oferta más de Fire Frog y el espacio que tenemos de ustedes y para ustedes en las cuestiones de entrevistas. Cuídense mucho y que estén bien.